Y bueno, para presentar al patógeno del que vamos a hablar en esta charla, Salmonella, se trata de una bacteria gram negativa, móvil, gracias a la acción de flagelos perítricos, pertenece a la familia de las enterobacterias, y es un patógeno intracelular facultativo, lo que quiere decir que es capaz de internalizarse en las células de su hospedero, y ahí dentro sobrevivir e incluso multiplicarse. Es patógeno tanto de humanos como de animales, una gran variedad de animales, y eso es lo que hace que entre fácilmente en la cadena alimenticia y lo convierte en uno de los principales patógenos causantes de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos a nivel mundial. Datos de la OMS hablan de unos 154 millones de casos por año, con más de 120.000 muertes. En Uruguay, para hablarles de un poco lo que pasa acá, Salmonella es el patógeno responsable del mayor número de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, en los cuales el agente fue identificado. Hay varios casos de brotes que no se identifica el agente, pero en los casos que se puede identificar, Salmonella es siempre como predominante. Estos son datos del Ministerio de Salud Pública del año 2016. Y bueno, un poco para resumirles cómo es el ciclo biológico de esta bacteria. Como les decía antes, es capaz de infectar un variado rango de hospedadores, entre ellos varios de los que son utilizados para consumo humano. De esa manera entran fácilmente en la cadena alimenticia, y a través del consumo de alimentos derivados de esos animales contaminados, se puede contraer la infección. También esos animales pueden excretar la bacteria en las heces, esas pueden llegar a contaminar cursos de agua, que después, si se usan para el riego, se puede dar también contaminación de vegetales de consumo humano, y ahí transmitirse al hombre. Y también puede darse transmisión persona a persona, a través de la ruta fecal-oral, por malas condiciones de higiene, digamos. Y bueno, la infección, la biología de la infección de esta bacteria consiste en, se adquiere por la vía oral, como decíamos, a través del consumo de agua o de alimentos contaminados, y una proporción de las bacterias puede sobrevivir al pH ácido del estómago y alcanzar así el intestino delgado, que es el lugar donde interactúa con las células del hospedero, digamos. A nivel del intestino, Salmonella es capaz de adherirse al epitelio intestinal y invadirlo, internalizarse, digamos, adentro de las células de los enterocitos. Mediante un sistema de secreción tipo 3, se da un mecanismo de endocitosis mediado por la propia bacteria, en el cual, a través de este sistema de secreción, la bacteria inyecta proteínas efectoras al citosol de la célula hospedera, de manera que se hace un reordenamiento del citoesqueleto de actina, y la bacteria es englobada y queda en el interior de la célula, en una vacuola, donde puede multiplicar, reproducirse, y además puede acceder así a la lámina propia. También puede internalizarse a través de las células M, que son células especializadas en el epitelio intestinal, en samplear antígenos del lumen. Y una vez en la lámina propia, puede como quedarse dos destinos diferentes, ¿no?, de la infección. Si se trata de serotipos de Salmonella, que son típicamente causantes de gastroenteritis, o sea, diarrea, lo que sucede es que se desencadena una fuerte respuesta inflamatoria, debido a que la bacteria es reconocida por los receptores de la inmunidad innata, tanto de los enterocitos como de las células inmunes residentes, como los macrófagos, las dendríticas, y bueno, ese reconocimiento desencadena una cascada de señalización en las células y secreción de citoquinas proinflamatorias que van a atraer a más células inmunes, y se va a dar un fuerte reclutamiento de neutrófilos, los cuales se van a transmigrar a través del epitelio hacia el lumen. A su vez, estas células inmunes producen más citoquinas, y bueno, todo este proceso de respuesta inflamatoria aguda es lo que se traduce en los síntomas de la diarrea, que consiste en, bueno, células inmunes en las heces, una pérdida de agua y de iones cloro hacia el lumen, daño en el epitelio, y en definitiva esos son los síntomas de la diarrea, pero a su vez esta misma respuesta inflamatoria
contribuye a mantener controlada la infección a nivel intestinal, porque todas estas células inmunes van a combatir la infección. Por otro lado, puede darse el caso de en cepas serobares que típicamente causan infecciones invasivas, lo que sucede es que no se desencadena una respuesta inflamatoria tan aguda, pasan como más veladamente por el intestino, y en la lámina propia son internalizadas por macrófagos o dendríticas, que en el interior de esas células fagocíticas pueden sobrevivir. Es más, tienen mecanismos para sobrevivir a la acción bactericida de los macrófagos, que son células especializadas justamente en destruir bacterias, pero Salmonella tiene mecanismos, las cepas invasivas, para sobrevivir, por ejemplo, a los péptidos antimicrobianos que se producen en el interior del fagocito, el pH ácido, porque esta vacuola se acidifica, también el estrés oxidativo por la producción de especies reactivas del oxígeno, y bueno, puede sobrevivir a esas condiciones y a través de las células fagocíticas pasar al torrente sanguíneo y causar una infección sistémica o invasiva, que es sensiblemente más grave. En este caso, generalmente la gastroenteritis es autolimitada, pero en estos casos hay que hacer tratamiento antibiótico. También decirles que la evolución de la enfermedad, como dice el título de esta diapo, depende en parte de esta respuesta inflamatoria, pero también del estado inmune del hospedero. Obviamente, si es un hospedero que es inmunodeprimido, va a tener más tendencia a sufrir infecciones invasivas. Esta, así como medio por arriba, para simplemente contarles un poco de la taxonomía, porque es compleja. Es un género, el género Salmonella, al cual solo pertenecen 2 especies, Salmonella bongori y entérica, pero a su vez la especie entérica se subdivide en 6 subespecies, y más allá del nivel de subespecies se puede diferenciar en serotipos. Acá entre paréntesis en rojo están el número de serotipos asignados a cada subespecie, y como ven es un montón. Estos serotipos están determinados por los antígenos de la superficie bacteriana, como el flagelo o el LPS. Y bueno, y es dentro de la subespecie entérica en donde se encuentran la mayor cantidad de serobares que van a causar las infecciones en humanos y en animales. Y a su vez, dentro de esos serobares que causan, o serotipos que causan enfermedades en humanos y en animales, tenemos como que 2 tipos: los serotipos tifoideos, Salmonellas tifoideas, que están restringidas al hospedero humano, y aquí lo que causan es una enfermedad sistémica grave que se llama fiebre tifoidea, y estos son poco prevalentes, porque estos no entran en la cadena alimenticia, por lo general. Y por otro lado, los no tifoideos son los que prevalecen ampliamente, tanto a nivel mundial como acá en Uruguay también, y que causan una enfermedad localizada, una gastroenteritis localizada por lo general, pero también pueden darse casos de enfermedades invasivas por serotipos no tifoideos, dependiendo sobre todo del serobar implicado, y también, como decíamos antes, del hospedero, ¿no? Y bueno, entonces, lo que sucede en Uruguay, estos son datos del Centro Nacional de Salmonella, que está en el Instituto de Higiene, en el Departamento de Bacteriología y Virología, y del Ministerio de Salud Pública. Son 2 instituciones que reciben aislamientos de Salmonella de origen humano. También el Centro de Salmonella recibe aislamientos de animales. Y bueno, en un periodo de 10 años se recibieron este número de aislamientos de origen, estos son solo los de origen humanos, y lo que se ve es que, bueno, a pesar de que existen más de 2.500 serotipos de Salmonella entérica, en realidad son unos pocos los que están implicados en infecciones de humanos, ¿no? Es decir, más o menos 10 serotipos son los responsables de más del 90% de las infecciones en humanos. Esto se da así en Uruguay, pero también se ve algo similar a nivel mundial, y dentro de los que están involucrados en infecciones en humanos, está ampliamente prevalente el Serobar enteritidis y tifimurium, aunque hay después otro conjunto de otros minoritarios. Entonces, entrando un poquito más en detalle de lo que circula en Uruguay de esta bacteria, veíamos que enteritidis era prevalente en esos 10 años que les mostraba en el gráfico anterior, pero realmente
en etapas previas al año 94, 95, digamos, no se daban casos de Salmonella enteritidis en infecciones humanas. Como se ve en esta gráfica, en gris claro son aislamientos por otros serotipos, en gris oscuro aislamientos por el serotipo Typhimurium, que era el que predominaba antes del 94, 95, pero a partir de ese año empezaron a aparecer aislamientos de enteritidis, y en poco tiempo este serovar, enteritidis, se volvió prevalente, superando a Typhimurium, perdón. Y también lo que se ve es que como que hay distintos periodos epidemiológicos en los cuales este serovar prevalece ampliamente, claramente en estos dos periodos, ¿no? Hay como un ciclo así, pero se pueden diferenciar dos periodos donde la frecuencia de brotes causados por enteritidis es mayor. Entonces, en nuestro laboratorio hicimos un análisis de genómica, digamos, secuenciamos los genomas completos de 61 aislamientos del serovar enteritidis, y obtuvimos este árbol filogenético, en el cual se ve que de todos los aislamientos de enteritidis que circulan, se pueden diferenciar claramente dos linajes, digamos, que nosotros llamamos E1 y E2, y un tercer linaje que circuló en el año 88-89, pero luego ya desapareció, no se aislaron más de este tipo, y estos dos, E1 y E2, son los que han estado circulando y actualmente circulan en nuestro país. Y bueno, acá en el colorcito les estoy marcando los periodos epidemiológicos que les mencionaba antes, ¿se entiende? En naranja oscuro y naranja un poco más claro, y lo que salta a la vista es que este linaje E2 parece aislarse sobre todo de periodos epidémicos. Y eso se ve un poco mejor en esta gráfica, en la cual se ve, bueno, de nuevo, esto en negro es los aislamientos por el serovar enteritidis en infecciones humanas, estos son otros, y esto es Typhimurium, y bueno, los dos periodos de mayor frecuencia de brotes por enteritidis, ahí se ve que los linajes que se aislaron fueron las cepas pertenecientes al linaje E2. Mientras que el E1, que es el azul, como que circula de manera como más constante a lo largo del tiempo. Y bueno, nos interesó ver qué era lo que tenían de diferente estos dos linajes, básicamente a nivel genómico, y las diferencias son muy pocas. Básicamente son 5 genes que tienen de diferencia, en los cuales estos tres, ICDX, PDUD y HSDM, son genes activos en el linaje E2, mientras que en el linaje E1 están interrumpidos por codones stop o de lesiones o inserciones que hacen cambios en el marco lectura, y por lo tanto también se inserten codones stop prematuros. Y después están estos otros dos genes que también tienen diferencias, son SNPs, simplemente un cambio nucleotídico entre los dos linajes, donde sí se da un cambio de aminoácido. En otros SNPs que se encontraron no cambia el aminoácido, y bueno, por lo tanto estos 5 genes podrían ser marcadores para poder diferenciar a estos dos linajes, y bueno, nos interesa saber si estos 3 genes, que son genes activos en el linaje E2, que se asocia con más brotes, y son genes inactivos en el linaje E1, podrían tener algún rol en la capacidad epidémica de este linaje. Y bueno, actualmente estamos en estudio construyendo mutantes de estos 3 genes y analizándolos en un conjunto de ensayos fenotípicos que tenemos puestos a punto en el laboratorio para ver qué capacidad epidémica tendrían estas cepas mutantes. Lucía, dime. Repetirle la pregunta a lo de la cámara porque no me escuchan. ¿Son epidemiología más fuerte, pero son más agresivos? ¿Los síntomas son más fuertes, por ejemplo? No, lo que pregunta Astrid... Más carga bacteriana que puede estar eliminada en el medio ambiente, porque con menos llegan a la enfermedad. Claro, lo que preguntan es si este linaje, ¿no?, que es como que más asociado a brotes, tiene más carga virulenta, o si tiene más capacidad de diseminarse.
En realidad eso no lo sabemos porque, o sea, a nosotros nos llega el aislamiento, nosotros lo guardamos, y lo que estamos haciendo ahora es agarrar un conjunto de aislamientos de distintos linajes y hacer ensayos en animales, porque claro, no podemos hacerlos en humanos. Lo estamos haciendo en el modelo de ratón, que es un modelo en el cual, bueno, es un poco distinto que el humano, porque en el ratón genera el serotipo enteritis, que genera infecciones invasivas, pero bueno, también se puede ver si el nivel de colonización del intestino y el nivel de excreción de bacterias es distinto entre los dos linajes, y es algo que estamos haciendo en este momento, y todavía no lo sabemos. Pero lo que, justamente en ese modelo, queremos testear los mutantes en estos 3 genes. Pero, y en la clínica, los médicos, ¿usted tiene contacto directo con los médicos para ver si ese año, por ejemplo, fue como unas diarreas terribles? No, tenemos muy poca información de los pacientes de los cuales se obtienen las cepas. Muy poca información, incluso o sea, a duras penas sabemos de qué origen es, si es de hemocultivo o si es de una gastroenteritis, y si es femenino o masculino, y la edad, punto. Pero si tiene alguna comorbilidad o cosas más, no. Sí, es una lástima. Pero bueno. Conclusiones de esta primera parte, que encontramos que hay 2 linajes mayoritarios que circulan en nuestro país, de este Serovar, enteritidis, y decirles que también circulan en Brasil y en Argentina, porque hay una base de datos de genomas de Salmonella, la enterobase, donde se pueden encontrar genomas de todo el mundo, y ahí encontramos estos mismos linajes también circulando en Brasil y en Argentina. Combinaciones de variantes alelíticas es característica de cada linaje y podrían ser marcadores para diferenciarlos. Y bueno, estos 3 genes quizás pueden tener un rol en la capacidad epidémica, y eso es para eso es lo que los estamos analizando, no solo en el modelo de ratón, sino también en supervivencia en clara de huevo, por ejemplo, porque este Serovar se ha visto que tiene elevada capacidad de sobrevivir en clara de huevo, y bueno, eso está relacionado claramente con la capacidad de causar brotes, porque se asocia, enteritis se asocia fundamentalmente al consumo de alimentos de origen aviar. Y bueno, ahora en esta segunda parte de la charla quería como contarles de otra parte del trabajo que está más enfocado en estudiar cuestiones de la bacteria que llevan a que sea capaz de generar infecciones invasivas en relación a infecciones localizadas como es la gastroenteritis. Entonces, acá contarles que los serovares se pueden diferenciar también en 3 tipos según el rango de hospedero que infectan y las enfermedades que causan, en generalistas adaptados a hospedero o restringidos a hospedero. Entonces los generalistas son los que comentaba antes, que son capaces de infectar diversas especies. Son los casos de tifimurio y enteritis, que son los que más prevalecen a nivel mundial en infecciones humanas, porque son capaces de infectar cerdos, vacas, aves, conejos, o sea, un montón de animales que entran en la cadena alimenticia, pero por lo general cursan con una enfermedad diarreica, una enfermedad localizada, una gastroenteritis que tiene baja gravedad y baja mortalidad. Y después hay un grupo de serovar que se llaman adaptados a hospedero, que están adaptados a una determinada especie, por ejemplo el serovar Dublin al ganado bovino, o el serovar cholera suiza al ganado suino, pero pueden infectar otros hospederos. Pueden infectar humanos, y cuando lo hacen generan una infección por lo general más grave que los generalistas. Y luego, en el extremo, son los que están restringidos a un solo hospedero, como tifi en humanos y gallinaro en aves, que no son capaces de infectar a otra especie que no sea esa, y acá sí que causan enfermedad, el 100% de las veces invasiva, con una elevada mortalidad. Entonces nosotros nos vamos a interesar en estos 2 serovares que tienen fenotipos muy distintos en lo que respecta a rango de hospedero y gravedad, digamos, de la infección,
porque, bueno, ya eso se los mencionaba en la figura de antes, pero estos son datos del Ministerio de Salud Pública, los casos de hemocultivos, aislamientos de humanos, pero a partir de sangre, es decir, que cursaron con una infección invasiva. En este periodo de tiempo, en estos 10 años, se recibieron este número de aislamientos de hemocultivos en el Ministerio de Salud Pública, y se ve que el índice de invasividad para el caso de Dublín es mucho más elevado que para enteritidis, que el índice de invasividad se define como el número de casos que son obtenidos de sangre en el total de casos de ese serovar, de casos humanos, ¿no? En el caso de Dublín, por ejemplo, casi un 80% fueron obtenidos de hemocultivo, mientras que en el caso de enteritis un 14% fueron, o sea que aquí mayoritariamente cursa con una gastroenteritis, y aquí en una elevada proporción cursa con una infección sistémica. Y bueno, esto es lo mismo, los casos acá estoy mostrando del Centro Nacional de Salmonella y del Ministerio de Salud Pública, que enteritis y tifimurium siguen siendo más prevalentes en casos de hemocultivo, porque son los que más entran fácilmente en la cadena alimenticia, pero Dublín, que es mucho menos prevalente, se encuentra ya en tercer lugar en infecciones invasivas, por aquello que les contaba de que cuando infectan el humano lo hacen con alta frecuencia, generando una infección sistémica. Y nos interesaba estudiar estos dos serobares porque, si bien tienen esos fenotipos tan distintos a nivel de invasividad, están muy estrechamente relacionados a nivel genómico, tienen un ancestro común, y realmente las diferencias que presentan no son muy elevadas, entonces pensamos que en dos serobares que son similares, desde el punto de vista genómico, se puede llegar a encontrar con más facilidad las causas de las diferencias fenotípicas. Entonces los antecedentes de este estudio son estos, que bueno, la tasa de mortalidad es mayor para el caso de salmonellosis invasiva con respecto a salmonellosis entérica. En Uruguay se recibieron en este periodo de tiempo un 15% de los aislamientos de infecciones sistémicas en humanos, que existe elevada homología genética entre estos dos serotipos, pero muy distintos comportamientos invasivos, y que realmente no se conoce los factores bacterianos que son responsables de esta evolución a la invasividad en Salmonella no tifoidea, porque estos son todos serobares no tifoideos. Pero sí una observación que ya está muy demostrada, digamos, es que en los que generan infecciones invasivas, se ve como mayor degradación genómica que en los que causan gastroenteritis, o sea, hay mayor proporción o cantidad de genes que están inactivados en forma de pseudogenes por codones Stokes. Y entonces nos preguntamos cuáles pueden ser los factores que llevan a la evolución a la invasividad en cepas de Salmonella no tifoidea, usando como modelo de estudio estos dos serobares, y hicimos un abordaje de tipo proteómico, porque ya habían estudios genómicos comparativos entre Dublín y enteritidis a nivel de cepas mundiales, y se encuentran genes de diferencia, pero no se pudo llegar a determinar esas diferencias si tenían algún rol en las diferencias en la invasividad, y pensamos que podían estar determinadas no solo por presencia o ausencia de genes, sino por los niveles de expresión. Entonces decidimos hacer un ensayo de proteómica comparativa creciendo las cepas en condiciones relevantes para la infección, que es condiciones que simulan el ambiente intestinal. Y si alguna de esas diferencias podría tener un rol en la capacidad invasiva. Entonces el análisis de proteómica comparativo que hicimos fue usando un aislamiento de cada serobar, aislamientos clínicos uruguayos, crecidos en condiciones que simulan el ambiente intestinal, que nosotros llamamos GMC por Gut Mimicking Conditions, que consisten en baja oxigenación, elevada osmolaridad, presencia de sales biliares y ácidos grasos de cadena corta y 37 grados. Entonces hicimos 3 réplicas de cada serobar, con 2 réplicas técnicas, hicimos extracción proteica, digestión tríptica y separación en un HPLC acoplado a un espectrómetro de masas para la identificación de los péptidos por el
por el software Pattern Labs, usando una base de datos de proteínas casera, digamos, derivada de los genomas de los 2 aislamientos que usamos, que los tenemos secuenciados. Encontramos este número de proteínas, identificamos este número de proteínas en Dublin y en enteritidis en total, de las cuales 1741 fueron comunes a los dos serobares, es decir, existe una bastante elevada homología, digamos, son bastante parecidos en los proteomas, pero también encontramos 151 proteínas exclusivas del serobar Dublin y 201 exclusivas del serobar enteritidis, que quiere decir que estaban presentes en al menos 2 réplicas de un serobar y ausentes en todas las réplicas del otro serobar. Y de estas, realmente, no me acuerdo exacto, pero eran como unas 17 que no tenían un gen homólogo en el otro serobar, y de estas eran alrededor de 30 que no tenían gen homólogo en el otro serobar. Esto quiere decir que son exclusivas, pero no es porque no tengan el gen, sino que porque no lo expresan en el otro. Y después de las que son compartidas, encontramos 117 que, si bien están presentes en los proteomas de los dos, pero están sobre representadas en serobar Dublin, y 93 por otro lado, que están sobre representadas en el serobar enteritidis. Y aquí se muestran esas proteínas comunes, pero que están diferencialmente expresadas. Nosotros hicimos un cutoff de un fold change más de 1,5, con un p-value menor a 0,05 para considerarlas efectivamente diferencialmente representadas. Aquí están los cutoffs mostrados. Acá es el fold change hacia este lado, sobreproducida en Dublin, y hacia este lado, sobreproducida en enteritidis, y aquí para arriba el p-value es significativo. Y bueno, destacar estos puntitos, los rojos, son proteínas que tienen que ver con respuesta a estrés, y los naranjitas con virulencia, que son todas proteínas que están sobre representadas en el serobar Dublin con respecto a enteritidis, y en azul son proteínas que tienen que ver con el metabolismo anaeróbico, que están sobre representadas en el serobar enteritidis respecto a Dublin. Y eso también se puede ver un poco aquí, en esta es la categorización funcional de las proteínas que encontramos diferencialmente, representadas entre los 2 serotipos, y bueno, se ve que en el serobar Dublin hay un enriquecimiento de proteínas implicadas en respuesta a estrés, con respecto a enteritidis, y transporte de membrana. Acá están incluidas las proteínas del sistema de secreción tipo 3 codificada en SPI1, que es lo que les decía al principio, que es el sistema responsable de inyectar efectores en la célula hospedera y poder invadirla. Y por otro lado, en enteritidis encontramos proteínas implicadas en el metabolismo de aminoácidos y otros derivados, en este caso, que están sobreenriquecidas en enteritidis respecto a Dublin. Entonces, bueno, las proteínas relacionadas con resistencia a estrés, acá hay una tabla que no es exhaustiva porque en realidad son muchas más, pero muchas, eso, tienen que ver con respuesta a distintos tipos de estrés, ácido, oxidativo, osmótico, y fuimos a ver si efectivamente el serobar Dublin era más resistente a condiciones de estrés ácido u oxidativo, que son condiciones en las cuales se encuentra la bacteria cuando está infectando los tejidos del hospedero. Por ejemplo, en la vacuola intracelular está sometida a un estrés ácido y también oxidativo, y acá trabajamos con 4 aislamientos de cada serotipo, y bueno, efectivamente el serobar Dublin, los aislamientos del serobar Dublin son más resistentes tanto a pH ácido como a estrés oxidativo por peróxido de hidrógeno. Y bueno, estas son una tabla que muestra las proteínas de virulencia que están sobre representadas también en Dublin con respecto a enteritidis. Estas son de la isla patogenicidad 1, hay otros efectores que también tienen que ver con virulencia, y otras islas de patogenicidad y un plásmido, pero son todas proteínas que también están sobre representadas en el serobar más invasivo.
Para verificar un poco los datos de la proteómica, hicimos un poco seleccionamos un número de proteínas que habíamos visto diferencialmente representadas para medir los niveles de mensajero, y por lo general se correlacionan los datos de la proteómica con la transcriptómica. Estos son 10 proteínas que están sobreexpresadas en Dublin respecto a enteritidis, y los niveles de mensajeros, salvo para 2 que no fueron significativas, sí son significativamente mayores en Dublin. Con respecto a enteritidis, acá trabajamos con también 4 aislamientos de cada serotipo, y a la inversa lo mismo, de 10 que seleccionamos hay una que no es significativa y todas las demás sí, es decir, que se correlacionan los datos de la proteómica con los niveles de ARN mensajero. Y esto es interesante porque de estas proteínas que elegimos, que son de respuesta a estrés, que estaban representadas en Dublin con respecto a enteritidis, cuando las crecimos en condiciones que imitan el intestino, si las crecemos en condiciones, digamos, óptimas de laboratorio, que se le ve con agitación, esas diferencias no se ven. Entonces, como que el Serovar Dublin, esto también son 4 cepas de cada Serovar, estaría como que respondería de manera más eficiente a las condiciones de estrés que el Serovar enteritidis. Entonces, bueno, hicimos mutantes de 3 de esas proteínas de respuesta a estrés que encontramos que estaban más producidas en el Serovar Dublin. Elegimos estas 3 de PCSK-FI-GAU, que esta ya en realidad ya estaba descrita como una proteína que está implicada en la protección del DNA frente a distintos tipos de estrés, y en Tifimurium, Salmonella tifimurium, ya se había visto que tiene un rol en la virulencia. También elegimos ICF, que se vio que en Salmonella se induce en presencia de bilis, no se sabe muy bien qué función cumple, aunque este año fue reportada como involucrada en regular purinas de membrana externa. Y acá les pongo los fold changes y los p-values para la proteómica. Y esta otra es una proteína que no se sabe, tiene una función desconocida en Salmonella, posee un dominio liseme que está relacionado con unión a peptidoglicano, y en coli su homóloga está postulada como que tendría un rol de sensor citosólico de potasio, y además modula el crosslinking del peptidoglicano en condiciones de estrés de la envoltura. Es como que hay como un poco de controversia entre la función que podía desarrollar esta proteína en coli, porque son como distintas cosas, ¿no? Pero en Salmonella no se conoce su rol. Entonces hicimos los 3 mutantes, tanto en el Serovar Dublin como el Serovar enteritidis, y bueno, los sometimos a estrés oxidativo y ácido. En el caso del mutante DPS está afectado significativamente en condiciones de estrés oxidativo, tanto en Dublin como en enteritidis, y en el caso de estrés ácido encontramos el mutante. Perdón, ¿sabés que alguien más se conectó con nuestra cuenta y me borró? ¿Qué borró? Me sacó de la cuenta. ¿Hace mucho? No, recién. Bueno, estábamos analizando los mutantes en su respuesta a estrés, y veíamos que DPS estaba afectado en estrés oxidativo, que ICF en enteritidis está afectado en estrés ácido. Luego hicimos estrés osmótico y ninguno de los mutantes, ni DPS, ni ICF, ni GAU, están afectados, ni en Dublin, ni en enteritidis. Y bueno, fuimos a verificar entonces si estos mutantes tenían algún defecto en su capacidad invasiva. Para eso usamos el modelo Murino de salmonelosis invasiva, que ya previamente ya habíamos verificado que Dublin es más invasiva que enteritidis. En este modelo, de alguna manera reproduciendo lo que se ve en humanos, porque estos son los números de cuentas en vasos, después de una inoculación por vía oral, a los 4 días posinfección. Y hicimos estos ensayos de infección competitiva, en el cual
se infecta con una relación 1 a 1 de mutante wild type por vía oral, y a los 4 días se sacrifican los animales y se remueven los vasos para recuento de CFU en órgano. Y se calcula el índice de competitividad que se obtiene como la relación mutante sobre wild type en el vaso con respecto a la relación mutante sobre el wild type en el inóculo, que en realidad suele ser 1, por lo general es 1 cercano a 1, y esto, bueno, varía según si el mutante está afectado o no, en su capacidad de llegar a los órganos internos y colonizarlos. Si el índice de competitividad es igual a 1, la virulencia es similar entre mutante y wild type, pero si es menor que 1, quiere decir que el mutante es menos virulento que el wild type. Entonces hicimos los ensayos con los 3 mutantes en los 2 serobares, y ICF y IGAU no están afectados en su capacidad invasiva porque el CI da cercano a 0, a 1, perdón. En el caso del mutante DPS, enteritidis sí se vio afectado, y esto un poco reproduce lo que se había visto en el serobar tifimurium, que esta proteína DPS se había visto que tenía un rol en la invasividad porque al mutarla atenuaba la virulencia. Sin embargo, en Dublin no le afectó. Como está, digamos, reportado que genes que tienen que ver con resistencia a estrés pueden tener funciones redundantes, hicimos los dobles mutantes, y doble mutante DPS-ICF o DPS-IGAU, y en ambos casos, en ambos serobares, los mutantes estaban atenuados con respecto al wild type. Entonces, al menos en el caso del serobar Dublin, podemos decir que DPS y ICF o DPS y IGAU tendrían de alguna manera funciones redundantes, porque cuando se mutan por separado uno o el otro no se afecta la virulencia, pero cuando se mutan simultáneamente, ahí sí. Como que no pueden con el estrés, digamos, sin los dos. Claro, como que uno se puede suplir la función por la otra, pero cuando faltan las dos, no. En el caso de Dublin podemos decir que tienen funciones redundantes. En el caso de enteritis, en realidad ya DPS estaba atenuado, así que no sabemos si F y GAU también tendrían algún rol. Pero bueno, podemos decir que estas 3 proteínas, o estos 3 genes, IGAU, DPS y ICF, tienen un rol en la invasividad de Salmonella Dublin, en este modelo, y bueno, y que los 3 se expresan significativamente más en Salmonella Dublin. Y bueno, por otro lado, contarles un poco lo que vimos en el otro sentido, proteínas que se sobreproducen en enteritidis en relación al serobar Dublin. Acá encontramos que, se los mostrábamos al principio en el gráfico de Volcano Plot, una cantidad, cerca de 40 proteínas que tienen que ver con metabolismo anaeróbico central, que son vías que son activas cuando Salmonella está colonizando el intestino de mamíferos, donde se encuentra en un ambiente anaeróbico y se encuentra con fuentes de carbono como la etalonamina, como el propanidiol, la fucosa, idonato, aminoácidos, acá está arginina. Estas son todas proteínas que encontramos, y hay más, no las pongo todas acá, pero proteínas que encontramos que están enriquecidas en el proteoma de enteritidis con respecto a Dublin, y que todas se ha descrito en cierta manera que tienen un rol o que tendrían un rol en promover el crecimiento a nivel intestinal. Y esto nosotros nos pareció interesante y lo relacionamos con este trabajo que es ya del 2014, hace unos años, pero aquí ellos habían hecho un análisis in silico de genómica comparativa, donde habían analizado genomas de un conjunto de serobares de Salmonella. Por un lado, serobares invasivos, usaron estos 4 serobares, Tifi, Paratifi, Dublin y Cholera Suisse, y por otro lado, serobares que generalmente causan gastroenteritis, enteritis, tifimurium y otros. Y cuando hicieron la comparativa, encontraron que hay como un network de 469 genes que están involucrados en
en el metabolismo anaeróbico central que están como que en vías de degradación en el grupo de los cerobares invasivos, y sin embargo están activos en el grupo de cerobares no invasivos. Y entonces postulan en este trabajo que cerobares que causan infecciones localizadas están más adaptados a la vida intestinal que los que causan infecciones invasivas, que no estarían como que adaptados a crecer en ese entorno porque rápidamente pasan a sitios sistémicos. Y hay varios trabajos que hablan que Salmonella typhimurium, que es un cerobar no invasiva, se beneficia de productos de la fermentación de la microbiota para usarlos como fuente de carbono y hacer con ellos respiración anaeróbica, porque en el intestino no hay prácticamente oxígeno, utilizando aceptores de electrones alternativos al oxígeno, como el tetraquinato, como el hidrógeno y otros, que se generan en el contexto de la inflamación, y que eso le permite sobrecrecer, competir efectivamente con la microbiota, y de esa manera, en definitiva, excretarse más en las heces y diseminarse a otros hospederos. Entonces, por otro lado, los que son cerobares invasivos, se postula que no proliferarían tanto en el intestino, sino que van directamente como que van a sitios sistémicos, y después su vía de transmisión sería a través de infecciones crónicas, por ejemplo, en la vesícula biliar, donde se excretarían de a poquito, digamos, en el intestino. Y en ese trabajo ellos muestran este mapa, digamos que este sería el mapa del metabolismo anaeróbico, estas vías que están activas en ellos llaman el patobar gastrointestinal, y están en vías de degradación en el patobar extraintestinal, o sea, el que genera infecciones invasivas. Y en azulito se muestran todos los genes que están inactivados, ¿no? En el patobar extraintestinal. Y bueno, son un montón de vías que no pretendo que se las aprendan, pero acá les muestro cómo estas que resalto en rojo son todo vías que encontramos en el cerobar Dublin, que están, las proteínas están menos expresadas o directamente no están, en comparación con el cerobar enteritidis. Y son un montón, prácticamente. Claro. O sea que lo que se vio a nivel genómico, haciendo una comparativa genómica entre cerobares invasivos versus no invasivos, lo estamos viendo también a nivel proteómico, pero lo más curioso es que también es ese trabajo que les estaba contando, acá se muestran los genes de esas vías de metabolismo anaeróbico que están inactivados en los distintos cerobares extraintestinales, y que en los gastrointestinales no. O sea, estos que están en recuadrados son, digamos, pseudogenes en este grupo. Y en el caso de Dublin son muy pocos realmente, son pocos, y no están, salvo MGLA y MGLB y DPIB, o sea, estos están inactivados en Dublin, pero todas las otras proteínas que nosotros vemos, como las que tienen que ver con el metabolismo de la etanolamina, del propanediol, de la arginina, no están inactivadas en este cerobar, o sea, no son pseudogenes. Y eso un poco se muestra aquí, donde tenemos alineamientos. Acá está la cepa del cerobar enteritidis que usamos en este trabajo, en la proteómica, y está la del cerobar Dublin. Puse acá 5 operones donde están codificadas las proteínas que nosotros vemos que están sobre representadas en la enteritidis con respecto a Dublin. Por ejemplo, el operón de metabolismo de la arginina, idonato, el propanediol, la etanolamina, el citrato, y salvo esta, que sí, este es DPIB, que es el regulador de la expresión de este operón, CIT, en todos los demás casos, y todos los otros que encontramos, que les mostré en la tabla de proteínas del metabolismo anaerobio, que estaban sobre representadas en enteritidis respecto a Dublin, en todos los demás casos no hay inactivación de genes en el genoma de Dublin, es decir que
la ausencia de la proteína en el proteoma debe estar dada por algún mecanismo que no es la inactivación de genes y que nosotros postulamos que genes que ya no son necesarios para la vida intestinal, o sea, en esa evolución que está sufriendo este cerobar hacia la vida extraintestinal, ese conjunto de genes como que se silencian, se dejan de expresar como un paso previo a su inactivación, y o sea, convertirse en pseudogenes. Y bueno, un poco es eso lo que les quería contar. En resumen, que este cerobar produce niveles significativamente mayores de proteínas relacionadas con respuesta a estrés y con virulencia, comparado con este otro cerobar, y además es más resistente también, como ya vimos, a condiciones de estrés ácido y oxidativo, y que esto le da mayor capacidad de sobrevivir en los tejidos hospederos y por tanto mayor invasividad. Estas 3 proteínas contribuyen a la invasividad de Dublin en el modelo murino y se expresan significativamente más en Dublin que en enteritidis. Por otro lado, enteritidis produce niveles mayores de proteínas relacionadas con metabolismo anaeróbico central y vías que permiten proliferar eficientemente en el intestino en comparación con Dublin, y esto podría darle una mayor capacidad de proliferar en el intestino y diseminarse. Y actualmente estamos haciendo también ensayos en el modelo de ratón para ver con un conjunto de cepas de cada uno de los 2 serotipos si la capacidad de colonizar el intestino es diferente. Y también la idea es definir cuál es el mecanismo que lleva a que genes que son activos en el cerobar Dublin no se expresen, cuál es el mecanismo que lleva a este silenciamiento y qué pasa si sobreexpresamos en Dublin esos genes. Sí, claro, si es capaz de mejorar su capacidad de crecer en condiciones intestinales. Y bueno, esta es la gente y este es el grupo, aunque falta gente acá. Y muchas gracias. No sé si había preguntas en el chat, porque como no lo veo. No, yo controlo acá, yo miro el chat. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Lucía, buenísimo. Creo, a mí me surgieron pila de preguntas, pero voy a dejarle la oportunidad a las preguntas de la audiencia. Anita, tú, o por Zoom, por favor, prendan su micrófono el que tenga preguntas, o me mandan por chat, como quieran. Ahí viene una pregunta en el chat. No, no es una pregunta, muy buena Lucía. Hola, Pablo. Bueno, mientras la gente se anima a hacer una pregunta, yo tengo una pregunta. Una pregunta no, es saber si entendí bien toda la historia. Entonces, enteritidis tiene como tiene mejor fitness en el intestino, digamos. Entonces tendría como una estrategia de mayor dispersión, es más fácil de dispersar, ¿no? Porque saldría con las heces, y yo esperaría que hubiera como una mayor incidencia de enteritidis en general, a lo largo de todo el año, ¿puede ser? Eso se refleja en los... O sea, Dublin es más especializada en invadir, y se dispersa menos con menos frecuencia, eso es lo que se ve en las epidemiologías. Sí, se ve, o sea, claramente se ve que enteritidis es capaz, genera brotes epidémicos con mucha más frecuencia que lo que lo hace Dublin. O sea, Dublin se aísla esporádicamente a lo largo del tiempo, son casos aislados y son mucho menos que los que se aíslan de enteritidis en humanos, porque enteritidis, o sea, aparte de que tiene mayor rango de hospederos, que eso hace que entre más fácil, o sea, el hecho también de que se excrete más, hace también que llegue más a distintos lugares del medio ambiente y que se pueda, o sea, dispersar más, y por eso enteritidis es el cerobar más prevalente de infecciones en humanos, y mucho más prevalente que Dublin. Pero lo que sucede es que el cerobar Dublin es mucho menos prevalente porque no tiene esa capacidad de generar, de diseminarse y generar brotes, pero cuando infecta lo hace con mayor invasividad, es mucho más grave, y como que se está viendo que hay
dentro del Cerobar enteritidis y dentro del Cerobar tifimurium, que son los más prevalentes, se están viendo como que hay linajes, sublinajes, digamos, emergentes dentro de esos cerobares, que están como que generando infecciones invasivas con mucho mayor frecuencia que los clásicos que circularon siempre. Estos son linajes que están, sobre todo en África subsahariana, y que tienen diferencias genómicas. Otra vez se ve que tienen mucha mayor cantidad de pseudogenes que su contraparte, digamos, global, la que circula más a nivel global. Y además hay estudios que se centran un poco en esos cerobares y encuentran que, por ejemplo, expresan menos flagelina, lo que hace que sean menos proinflamatorios también a nivel del intestino. En algunos se encontraron haciendo biolog, ¿viste? Sí. Microarrays fenotípicos que como que tienen capacidades metabólicas disminuidas también con respecto a su contraparte de linajes no invasivos dentro del cerobar. O sea que los linajes invasivos son más nuevos. Sí, como que están evolucionando, evolucionando, y en esa vía, en esa evolución, en ese camino, van perdiendo capacidades metabólicas que le permiten proliferar en el intestino, y a la vez como que van adquiriendo capacidades de resistir a el entorno intramacrófago y bueno, son hipótesis en realidad, pero tenemos modelos murinos para poder hacer test de esas cosas y para poder demostrarlo. Ahora estamos justamente haciendo esto, comparando distintas cepas dentro de los dos cerobares, y ver si efectivamente colonizan mejor el intestino, los que son del cerobar enteritidis. ¿Y eso se puede datar? Porque si vos sabés que surge, no sé, de alguna manera datar el surgir el primer brote de una nueva variedad para poder como ver la velocidad a la que esto ocurre y poder predecir algo. Se espera que en un cuarto tiempo pase a la especialista. No sé decir de tiempo. Sé decirte que estos linajes, por ejemplo, invasivos de enteritidis y de tifimurium que están emergiendo en África, se hizo una adaptación de ellos y surgieron como que se separaron, digamos, del linaje clásico como hace 30, 40 años. Y bueno, están como que... Estás como viendo la especiación de este bicho, ¿no? Y sí, es como verla en tiempo nosotros real. Postulamos eso, que Dublín es como que es un cerobar que está como en vías de hacerse restringido a Pedro, y como que en la foto de proteómica que tenemos, vemos claramente eso, al menos a nivel de proteínas que tienen que ver con el metabolismo anaeróbico, como que no las expresa, como que no le interesa proliferar en esas condiciones. Meterse por ahí. Está bueno, está buenísimo. ¿Y qué? ¿Está bueno eso? ¿Cómo van a sobreexpresar? ¿Piensan sobreexpresar esas proteínas del metabolismo anaeróbico? Podemos clonar el trans y hacer que se expresen y ver qué pasa. Va a estar bueno. Sí, también queremos ver por qué se expresan. Queríamos hacer una biblioteca de mini transposones en el caso de la cepa de cerobar Dublin, para inactivar en caso de que haya algún regulador negativo de la expresión, a ver si conseguimos mutarlo y revertir ese silenciamiento. Porque no sé, es como bastante generalizado, son varias vías que están subexpresadas con respecto al otro cerobar y en realidad no tienen algo en común. Es como muy intrigante. Sí, está buenísimo. Bueno, gracias. ¿Tienen más preguntas? A ver en el chat. Tenemos muchas personas conectadas aún. Pero no surgen más preguntas. Bueno, cualquier cosa, lean los papers de Lucía, comuníquense con ella. Cualquier cosa me mandan un mail. Claro, cualquier cosa van a es fácil de encontrar. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias a todos.